Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno chicos, entonces continuando con la temática que estábamos desarrollando en el curso de Física Fundamental 1 para la Universidad de Nariño, tenemos lo siguiente. Verán chicos, como en la semana pasada vimos el tema de derivadas, esta semana nos corresponde el tema de integrales. Bueno, entonces vamos a calcular lo que es el área bajo la curva. Espero que se pueda ver mi pantalla bien y continuamos. Verán chicos, como nosotros queremos calcular el área bajo la curva, dense cuenta que en este caso nosotros tenemos primero que todo una función constante de la forma y igual a 3. Entonces verán, nos piden que calculemos el área bajo la curva cuando x pertenece al intervalo desde -1, que sería este pedacito, hasta 1, que sería este otro pedacito. ¿Vale? Entonces lo que nos piden es encontrar el área bajo la curva para esta gráfica. Básicamente es encontrar esta área bajo la curva, ¿ok? Ahora, verán, recuerden que en este caso lo que nosotros tenemos un triángulo, un rectángulo, y el área de un rectángulo es de la forma base por altura. Pero en este caso, nuestra base va a ser al punto máximo, la base va a ser igual al punto máximo, que sería 1, menos el punto mínimo, pero el valor del punto mínimo es -1. Eso quiere decir que nuestra base tiene una distancia o una magnitud de 1 menos por menos más 1 más 1, esto es igual a 2. Eso quiere decir que el área de nuestro rectángulo tiene como base 2. Ahora, dense cuenta que la altura va a ser este segmento, pero dense cuenta que ese segmento vale 3. Verán, para calcular el área del segmento, lo que nosotros vamos a hacer es, al punto máximo, que en este caso es 3, le vamos a restar el punto mínimo, que en este caso es 0. Verán, esto es importante más que todo cuando ustedes lleguen a obtener triángulos que no necesariamente tienen que llegar hasta la base. Lo que ustedes tienen que hacer es, por ejemplo, supongamos que queremos calcular solo esta área, hasta aquí. Lo que nosotros vamos a hacer es, al 3, al punto más alejado del origen, ya sea con respecto a los y negativos o a los y positivos, al que esté más alejado, le vamos a quitar el valor más cercano, ¿vale? Entonces, en este caso sería 3 menos 0, 3. Y como el área del rectángulo es base por altura, entonces sería 2 por 3. El área de este rectángulo es de 6. Ok, chicos. Verán, una forma para calcular esto mucho más rápido es utilizando el método de la integral. Verán, entonces nosotros diremos que el área va a ser igual a la integral desde -1 hasta 1 de la función que vale 3 de x. Verán chicos, en este caso recordando la tabla de integrales que les había mencionado en clases, tenemos que la integral de una constante es la constante por una variable evaluado entre los límites. Entonces en este caso sería 3x evaluada entre -1 y 1. Entonces, usando el teorema fundamental del cálculo, tenemos que este x lo vamos a evaluar entre el límite superior menos el límite inferior. Entonces sería 3 por 1, que sería 3, menos 3 por -1. Y dense cuenta que 3 por 1 es 3, y menos por menos más, y 3 por 1 3. Y 3 más 3, eso es igual a 6. Entonces, dense cuenta que hemos obtenido el mismo valor tanto por la área bajo la curva utilizando una forma geométrica y utilizando la integral. El siguiente ejemplo que vamos a resolver es para una función lineal. Entonces, en este caso nos piden que encontremos el área bajo la curva cuando x pertenece al intervalo cerrado. Hagámoslo desde -3 hasta -1. Perdón, desde -3 hasta -1. Entonces, verán, recuerden que lo que vamos a integrar es el área bajo la curva. Entonces vamos a integrar todo este pedazo y este pedacito de aquí. Ahora, recuerden que el área de un rectángulo
recto en este caso, de un triángulo recto, perdón, de un triángulo recto, recto porque aquí tenemos un ángulo de 90 grados, es igual a la base por altura y todo esto sobre 2. La demostración de esta fórmula ya la hice en clase y parte de un rectángulo, ¿vale? Ahora, dense cuenta que nosotros necesitamos calcular esta área, este segmento de área, perdón, esta área y esta área de aquí. Como les había mencionado en clase, esta área en la práctica va a ser negativa, pero lo que nosotros vamos a hacer es sumar las dos áreas obtenidas a partir de ello. Para ello vamos a calificar a este como el triángulo 1 y a este como el triángulo 2, ¿vale? Entonces, recuerden que nosotros necesitamos este punto de intersección con respecto al eje X. Y para encontrar dicho punto, lo que necesitamos es igualar a y igual a 0. ¿Sí? Recuerdan que para encontrar ese punto, decimos que y es igual a 0. Entonces, como y es igual a 0, lo que decimos es que 0 es igual a menos 2x menos 3. Y como necesitamos el valor de x, entonces despejamos a x. Este que está restando pasaría a sumar y ese que está multiplicando pasaría a dividir, quedando como menos 3 medios. ¿Sí? Eso quiere decir que este dato de aquí, este valor de aquí, es menos 3 medios, que equivale a 1.5. Perdón, a menos 1.5, menos 3 medios. Ahora, como les había mencionado, esta distancia de aquí equivale al punto más cercano al origen, que en este caso sería la base. Bueno, entonces hagámoslo así. El área del rectángulo 1 es igual a la base, que vale menos 3 medios, menos 3, menos, o sea, menos 3 medios, menos 3. Esa sería la base. Y para calcular la altura lo que tenemos que hacer es evaluar nuestra función cuando x vale menos 3. Entonces, sería menos 3 por 2, por menos 2 sería 6. Menos 3 sería 3. ¿Sí? Y todo esto sobre 2. Entonces diremos que esto va a ser igual a menos 3 medios más 3, que eso sería 3 por 2, 6. Menos 3 sería 3 medios más 3, perdón, 3 medios por 3, que eso sería 9, ¿sí? O sea, aquí sería 3 por 2, 6, menos 3, 3 por 3, 9 medios. 9 medios sobre 2, y este de aquí sobre 1, para utilizar la ley de la oreja. Entonces tendremos 9 cuartos. Eso quiere decir que el área del primer rectángulo, del primer triángulo rectángulo, es de 9 cuartos. Por otra parte tenemos lo siguiente. Verán chicos, ahora continuamos a calcular el área del rectángulo 2. Para ello, nuevamente, al que esté más cercano del origen, que en este caso sería menos 1, que sería este puntito de aquí, menos 1, le vamos a restar el más lejano, que en este caso sería menos 3 medios. ¿Sí? Y todo esto lo vamos a multiplicar por la altura, pero la altura sería f de x evaluado en menos 1. Entonces sería menos 1 por menos 2 sería 2, más 3, menos 1. Esto sería por menos 1. Y todo esto lo vamos a dividir para 2. Entonces sería menos 3 medios, menos por menos más, entonces quedaría 1 más 3, menos 1 más 3 medios. Y eso sería menos 1 por 2, sería menos 2. Menos 2 más 3 sería 1 medio. 1 medio. Ahora sí, menos por un medio sería menos 1 medio sobre 2. Y esto sobre 2, sobre 1, perdón, utilizando la regla de la oreja sería menos 1 medio. ¿Sí? Ahora sí, verán chicos. Lo que necesitamos hacer es para encontrar el área total,
es, vamos a sumar el área del primer rectángulo más el área del segundo rectángulo. Verán chicos, para calcular ahora sí el área total, lo que necesitamos es, vamos a sumar el área 1 y el área 2. Y como les había mencionado, en este caso, el área obtenida aquí va a ser negativa. Entonces tendríamos menos 4, perdón chicos, aquí sería 2, ¿verdad? Entonces aquí sería 4. Verán, entonces sería 9 cuartos menos 1 cuarto, que esto equivaldría a 8 cuartos, que esto sería igual a 2. ¿Sí? Ahora sí. Ahora verán chicos, utilizando el método de la integral tenemos lo siguiente. La integral de desde menos 3 hasta menos 1 de la función menos 2x menos 3 con el diferencial de x nos queda lo siguiente. Utilizando la tabla tenemos menos 2x, la integral de menos 2x sería menos 2x al cuadrado sobre 2 menos 3x, y todo esto lo vamos a evaluar desde menos 3 hasta menos 2, hasta menos 1, perdón. Este se nos cancela con este y nos quedaría la siguiente. Menos x al cuadrado en el límite superior sería menos 1 al cuadrado sería 1, menos por menos más, eso quiere decir que nos daría más 3. Ahora sí, a todo esto le vamos a restar la función evaluada en el límite inferior. Entonces tendríamos nuevamente menos x al cuadrado sería menos 3 al cuadrado 9. Y ahora sí, menos por menos más, y 3 por 3, 9. ¿Sí? Dense cuenta que en este caso, como tienen signos opuestos, se cancela, y aquí menos por más menos, nos daría menos 1 más 3, y esto sería igual a 2. Y dense cuenta, nuevamente obtuvimos, tanto por el método geométrico como por el método de la integral, obtuvimos el mismo resultado. Ahora sí verán chicos, finalmente vamos a resolver la integral para una función cuadrática. Ahora sí, en este caso nos piden para una función x, perdón, por una variable x que pertenece al intervalo cerrado, desde menos 1 hasta 1. Primero lo vamos a resolver por el método de la integral. Entonces tendríamos que la integral de 2 de x al cuadrado más 1 con respecto a x, y esto evaluado desde menos 1 hasta 1, es igual. Recuerden que para integrar esto lo que se hace es x al cubo sobre 3 más x. Y esto evaluado desde menos 1 hasta 1. Y resolviendo esto tendremos que 1 al cubo, 1 sobre 3, más 1. Y a todo esto le vamos a restar la función evaluada en el límite inferior, que sería menos 1 al cubo, menos 1 sobre 3, más, perdón, menos 1. Entonces tendríamos que, resolviendo esto, tenemos 1 por 3, 3, más 1, 4 tercios. Ahora sí, otra vez aquí tendremos menos, pero 1 por 3, 3, menos 1, otra vez menos 4 tercios. Y obtenemos aquí que esto es igual. Como estas bases, como estos denominadores son iguales, y esto aquí está más, menos por menos más, entonces vamos a sumar y nos va a dar 8 tercios. Bien, este sería como la forma adecuada para obtener el área total bajo la curva. Pero ahora lo que vamos a hacer es una pequeña aproximación. Bien, ahora vamos a decir que nosotros vamos a integrar, pero vamos a decir que nuestro delta de x es igual a 0.5, ¿vale? Recuerden que para poder integrar a partir de la definición, lo que nosotros tenemos es, vamos a sumar simplemente todas las áreas de los rectangulitos que podemos formar con un delta de x de 0.5. Entonces serían todos estos triangulitos, todos estos rectángulos, ¿sí? Y esto, la altura la vamos a tomar del valor que está a la izquierda. Es decir, nosotros vamos a sumar el área de este rectangulito
de este otro rectángulo, de este y de este. A este le vamos a llamar 1, a este le vamos a llamar 2, este 3 y este 4. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que el área de 1 es igual a la base por la altura. La base sería 1, perdón, al mayor le quitamos el menor. Sería 0.5 menos menos 1, sería 0.5 por la altura. Pero la altura sería evaluar esta función en menos 1, que sería 1 al cuadrado 1, más 1, 2. Eso quiere decir que nuestra altura sería de 1. Perdón, el área de este rectángulo sería 1, ¿vale? Ahora, vamos a encontrar el área del rectángulo 2. El área del rectángulo 2 es de lo siguiente. Tendremos la base, que sería nuevamente de 0.5 por la altura. Pero en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente vamos a evaluar nuestra función en el punto izquierdo, que en este caso nuestro punto izquierdo sería este. Entonces tendríamos 0.5 al cuadrado más 1. Y eso nos da un valor de 1.25. Ahora sí, 1.25 por 0.5, eso nos da un valor de 0.625, lo que se conoce como 0.625. Ahora, el área del rectángulo 3 va a ser igual a nuevamente la base, que es de 0.5, por la altura. Pero en este caso, al evaluar a 0, que en este caso sería este, a 0, en la función sería 1. Y nuevamente tendremos un valor de 0.5. Ahora, para evaluar el área del rectángulo 4, perdón, la base que sería nuevamente 0.5, pero ahora vamos a utilizar esta altura. Y esta altura sería 0.5 evaluado en nuestra función. Y nuevamente 0.5 al cuadrado más 1, eso nos da un valor de 1.25, ¿sí? Que sería el mismo valor de aquí. Ahora, esto va a ser igual a 0.25 por, perdón, 1.25 por 0.5 daría nuevamente 0.625. Y verán, si nosotros sumamos todas estas áreas, obtenemos un área total y esto va a ser igual a 1 más 0.625 más 0.625 más 0.5. Y esto nos da un valor de 2.75. Ahora sí, verán. Si nosotros verán chicos, aquí lo que tenemos es una aproximación, perdón. Ahora sí, si nosotros encontramos a 8 tercios, eso nos va a dar un valor de 266, perdón, 2.66. Y miren chicos, la diferencia que hay entre el primer método, que fue a partir de la integral, y el segundo método, que fue encontrando la suma de todas las áreas. Verán, este método de la integral, como les comentaba en clases, es mucho más exacto por el hecho de que nosotros encontramos el área total bajo la curva. En este caso lo que estamos haciendo es una aproximación. Dense cuenta que si nosotros hacemos un análisis mucho más profundo, dense cuenta que nosotros estamos encontrando el área de este rectángulo. Y dense cuenta que esta área de aquí no hace parte del área bajo la curva. Entonces, por eso es que nosotros decimos que el área bajo la curva de esto, utilizando la integral, es mucho más exacta que utilizando la suma de áreas. Y como se pueden dar cuenta, aquí ese pedazo de área nos sobra. El área total, utilizando la suma de rectángulos, nos da un valor mucho más grande que el área utilizando la integral. Otra cosa, eso también sucede porque este delta de x además es muy grande. En cambio, que si utilizamos delta de x mucho más pequeños, los valores obtenidos de la integral bajo la curva utilizando la suma de rectángulos es mucho mejor. Bueno chicos, este sería el ejemplo que les quería presentar para esta semana. Así que espero verlos pronto en las clases presenciales y que tengan buena noche chicos. Hasta luego.